Cerebro de Bruca. Bien, pues vamos con la siguiente sección. Ahora sí, nos vamos con la parte de la moral. Esta sección se llama Moral Humana versus Moral Viltrumita. A mí me gustaría que empezara Johnny porque le dejé una intervención ahí, a media inspiración, hace como dos secciones. Yo creo que se debe quedado con Blue Balls, por lo mismo, ya andaba bien tendido ahí. Entonces, por favor, Johnny, háblanos otra vez de ese apartado que estábamos hablando de la crianza que estabas hablando. Porfa, Johnny. Sí, gracias, Abraham. De hecho, bueno, ahorita que termine me gustaría, digamos, debatirlo con Pablo, porque Pablo traía igual otra propuesta. Él, como él está enfocado en las ciencias sociales, él lo propone de que, bueno, él propone que pues la crianza está orientada más a la cuestión ambiental. Yo lo que estaba mencionando hace un momento es que muchas veces lo ambiental no moldea por completo la conducta. Yo estaba proponiendo la idea de los niños que son adoptados. Muchas veces en las casas hogares hay niños que llegan ahí desde que son muy pequeños o a veces cuando son bebés, que incluso ni siquiera conocen el hogar en donde ellos provienen. Entonces, yo he escuchado de algunos casos, de algunos padres que adoptan a un niño o a un adolescente, pero resulta, y a pesar de que tengan buenas estrategias de crianza, incluso se asesoren con los mejores profesionales, entre ellos psicólogos, lo curioso es que algunos de esos niños o adolescentes suelen presentar conductas incluso delictivas, ¿no? Como por ejemplo el hurto, quizás tratar de agredir a alguno de los miembros de la familia. Y a veces los padres se quedan con cara de ¿qué hicimos mal? O qué diablos está pasando para que mi hijo tome esta conducta, ¿no? Y lo que tengo entendido, tal vez incluso esté erróneamente equivocado, pero lo que tengo entendido es que tanto el DIFO como las casas hogares nos dan mucha información sobre el pasado del niño. En primer lugar, por ser una información confidencial, para no afectar a los menores de alguna forma. Y en segundo lugar, para que los menores no sufran de rechazo al momento de de ser seleccionados para la adopción. Entonces, es un fenómeno muy curioso porque hay personas que sí abogan el ambiente. Incluso hay teorías como, por ejemplo, la que quizás ahorita proponga Pablo, que sí especifica que muchas veces el ambiente haga que genera una buena crianza en las personas y les genere que tengan conductas más sanas, por así decirlo. Eh, pero tal vez incluso en la praxis se ponga en duda por esto que yo le propongo. A mi punto de vista, yo creo que, dejando de lado el caso, pues sí me gustó comentarlo como para quizás poder hablar de él. Sí, considero que debe de coexistir ambos, tanto la genética como la crianza, porque una persona también es predispuesta a tener ciertas conductas, incluso aunque no las termine por imitar. Y de ello, siendo yo psicólogo, lo puedo decir, y de ello generando que la persona pueda tener a largo plazo algún cierto tipo de trastorno psicológico o inclusive psiquiátrico. Eh, cómo puedo asociar esto a la serie de Invencible? Bueno, eh, como ya se mencionó a lo largo del podcast, Omniman viene de un planeta colonizador y que en su planeta en el pasado se tuvieron que autodestruir ellos mismos y después de que se destruyeron ellos tuvieron que construir un código de conducta para que pudieran sobrevivir.
y tuvieron que sobrevivir los más fuertes, obviamente. Eh, Algo que sí me llamó la atención en la serie es que en algunos momentos este Mark, que es el hijo de Omniman, parece que tiene ciertos rasgos de su padre. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando él ya tiene, él descubre que tiene esos poderes y los está explorando. Y hay un momento en el cual se le sube el ego cuando trata de recriminarle a su madre. Pero como su madre es autoritaria, tiene también algo de autoritaria, la madre lo pone en su lugar. Y ahí es cuando él se tranquiliza. Y no solamente pasa en ese momento, hay otros momentos en los cuales él trata de replicar ciertos rasgos por parte de su padre. Esto igual lo puedo haber aprendido de él, pero puede ser parte de su genética como tal. Pero es cierto, en la película se muestra que Mark también tiene, pues, como con su contraparte de la madre, que trata de imponer sobre él un código moral y de conducta, y que también llega a ser la autoridad que limita a Mark para que pues, no se convierta en su padre. Y a raíz de esto que digo, pues yo invito a mis compañeros Abraham y a Pablo para que traten de debatir sobre todo esto que he estado comentando. Pregunta, Abraham, ¿te vas a ir sobre ese lado también psicológico o no? Para que yo voy a ir por el otro, ¿eh? Yo me voy a ir por la parte social para yo entrar al final. Ok, yo quería escucharlos a los dos primero precisamente para ver por dónde iba a llegar a abordar el tema, pero si gustas... Ok, sí, entonces dale. Me late, más por eso preguntaba. Bueno, yo ocupo mucho perdón, al final de cuentas tenemos que agarrarnos de alguien, ¿no? Porque pues no somos creadores de conocimiento. Eh, la construcción de la moral, desde la antropología y la sociología, hay muchas corrientes teóricas. A mí me gusta mucho una en particular. No sé si ustedes conozcan a Pierre Bourdieu, que es uno de los pensadores más importantes del siglo pasado para la antropología y la sociología. Y él plantea una teoría muy interesante, que es la conocida la teoría de campos de Pierre Bourdieu. Y en la teoría de campos de Pierre Bourdieu tiene un concepto que él le llama habitus, y en esta teoría de campos va a hablar del espacio social, las clases, las clases a partir del capital en Bourdieu, y yo te explico qué es el capital para Bourdieu, y va a hablar de un esquema básico del espacio social, y en sí va a hablar sobre estos temas, ¿no? Va a hablar más o menos de la parte comunitaria, etc. El concepto de hábitus para Bourdieu, y aterrizándolo en la serie, tiene que ver con las acciones humanas percibidas. Es decir, estas acciones que apropiamos y recreamos a partir de las disposiciones adquiridas que nos permiten realizar un cierto tipo de actividad con nuestra sociedad o nuestro entorno, muchachos. Ahora bien, el espacio social para Bourdieu tiene que ver con los pequeños microuniversos. En este caso, el espacio social de Mark Grayson, tiene que ver con los espacios conflictivos que él tiene que ver las desigualdades que también él va a ver. O sea, él tiene desigualdades en el rol social, pero la chica que es su novia, que esta afroamericana, que si fuera de carne y hueso sería guapísima, que en realidad no es tan, eh, tan agraciada económicamente como él, ¿no? Entonces, por eso ella tiene una visión del mundo muy, muy, muy interesante, que eso sí choca directamente con Mark. Eh, y bueno, el capital para Pierre Bourdieu tiene que ver con lo cultural y con lo económico, no meramente. O sea, lo económico es lo que conocemos, bienes, recursos, todo esto, que es lo que tiene Mark, ¿no? Él crece en una cultura que en realidad no le falta absolutamente nada, ¿no? Todo lo que requiere para su formación lo va a tener.
se lo van a proporcionar, se lo van a dar, que eso también eso es muy importante. Pero en lo cultural tiene que ver con los bienes que adoptamos de la sociedad, es decir, a partir de nuestra cultura, eh, podemos interiorizar de alguna forma institucionalizar lo objetivado. Un ejemplo que pone Bourdieu es lo siguiente. Para Bourdieu el capital cultural es, por ejemplo, la educación, ¿no? Nosotros poseemos capital cultural, ¿no? Podemos, a pesar de no ser de la misma área, tenemos un capital cultural que nos mantiene en un eje informativo que podemos platicar. Pero para una persona que no tiene un entrenamiento científico, difícilmente va a entender este capital cultural. A eso era lo que yo quería enfatizar. Mark es una de esta clase de chicos pues beneficiados por un sistema capitalista, a grosso modo, que se va a sustentar por muchos factores. Entonces, hay que entender que existen varias clases de capital, el económico, el cultural y el social. Yo parto de ahí, digamos, ya di la explicación del marco, ¿no? Ese es el marco de referencia del que yo parto. Yo parto desde ahí para poder entender cómo va a desarrollar la moral este tipo de personas o este tipo de personajes. Y Mark creo que es el fiel reflejo de esta sociedad a partir de todo lo que interioriza de su sociedad. Tiene razón lo que dijo Johnny, que creo yo que tiene que ver también la psique, pero yo estoy convencido que tiene que ver con el entorno en el que creces. Pero hablo desde mi desconocimiento del área de psicología, y si se dan cuenta, estoy contrapuesto a lo que acaba de decir Johnny, ¿no? Va. Ahora sí. Sí. Vas, Abraham. Ok. Primero, sí quiero agradecer a Pablo que hizo este recorrido, sobre todo del capital, ¿no? Siempre hemos hablado como mucho en esos podcasts que hasta parece que le estamos tirando como basura, ¿no? Al sistema capitalismo. Y me parece interesante que haya hecho esta aclaración del capital, porque siempre se ha entendido, pero normalmente se entiende que el capitalismo se refiere solamente a la parte económica, ¿no? Tal vez no lo he aterrizado de manera correcta en otras intervenciones que tienen otros podcasts, pero sí, es verdad lo que dice Pablo, ¿no? O sea, el capital se traduce también en capital de acervo cultural, capital X, lo que quieras, ¿no? Y pareciera que es revolucionario, pero son temas que se han trabajado ya desde 1970, 1980, más o menos. Más sin embargo, son pues lecturas que se están trabajando a recientes fechas, ¿no? Y ya daré mi opinión personal de qué es lo que pienso sobre eso, pero también ya lo había abordado, inclusive creo que hasta lo abordó Freud en algún momento, en alguno de sus escritos. Ahorita no te sé dar razón de cuál, pero en algún momento creo que Freud también hace como un intento de hablar sobre la capital. Es más claro, obviamente, cuando lees a Lacan en cualquiera de sus seminarios. Mete mucho este discurso capitalista, ¿no? No lo habla como tal como capitalista, el discurso capitalista, pero lo da a entender. Ya hasta en las últimas fechas se empieza a hablar del capital, ¿no? Como un modo de operar del ser humano. No hablo cuando habló del amor, que decía que el amor no puede ser capitalista porque escapa a la lógica del mismo, ¿no? Que no puede ser cuantificable. Y eso es a lo que quería llegar, por lo menos en la parte de la intervención de Pablo, que debemos entender que cuando estamos hablando de capitalismo como tal, al menos en ciencias sociales o ciencias o humanidades también, lo podemos hablar solamente, no solamente de la parte económica, lo podemos hablar desde diversos ejes, ¿no? No vayan a pensar listas y que amamos a Maduro, por favor, porque no va por ahí. Bueno, por lo menos yo no. Ok. Viendo las intervenciones que hace Johnny y Pablo, yo quería retomar un poco lo que habla Pablo y lo que ya hice en una intervención anterior sobre este mismo tema, ¿no? Que
el que decide lo que es bueno, lo que es malo, el que valora realmente la moral, porque debemos entender la moral como el estudio que determina, ¿no? Eh, las conductas que son buenas en una comunidad. Que una comunidad, como ya debemos entender, es un conjunto de personas que tienen un bien en común, un fin. Por ahí si gustan buscar el significado etimológico, es comunitas, algo así, no me acuerdo. Más o menos te va a dar esa referencia, ¿no? Este, entonces a lo que voy. Sí, a ver, Pablo. El El significado que significado que encontré ahorita encontré ahorita rápido rápido proviene del proviene del latín, latín, morales, cuyo morales, cuyo significado significado denota denota carácter de una carácter de una conducta conducta en cuanto ha cuando ha sido sido adquirida adquirida por la por la costumbre y costumbre y consiste en el consiste en el esfuerzo de esfuerzo de guiar a guiar a través de través de normas normas y y leyes la leyes la conducta del conducta del hombre hacia hombre una hacia una vida vida considerada considerada por una por una comunidad comunidad como como buena buena para para todas las todas las personas que personas que conformen conformen dicha dicha comunidad. comunidad. Fin de Fin cita. de cita. Ok, gracias. Bueno, pues ella dio una definición más larga, a fin de cuentas más precisa de la que estaba dando yo. Ya encontré aquí la de comunitas, conjunto, es un conjunto de individuos, de individuos, perdón. Pero sí van a ir en busca de un fin común también. Entonces va como muy junto con pegado la moral, perdón, la ética es otra cosa, este, junto con la comunidad, ¿no? Entonces quería hacer como esta parte para retomar lo que decía yo hace algunas intervenciones, que a fin de cuentas el que esté ejerciendo el poder es el que va a elegir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? En este sentido, pues se valoran muchísimas cosas. Viviendo en una sociedad completamente capitalista, pues se valoran muchas cosas, ¿no? Como ya lo hemos platicado cuando hablamos de TikTok, que estés mamado, que tengas mucho dinero, X, Y cosas. Entonces, la moral, eh, ahora sí que dado este preámbulo, podemos entender que viene desde un desarrollo pues meramente católico, religioso, judeocristiano, todo esto, y parece que nuestra moral va enmarcada a eso, ¿no? Al respetarás a la mujer del ajeno, no matarás, no desearás, y eso es lo que se ha venido manejando, por lo menos en esta sociedad. Y parece que es lo que también se contrapone en la serie de Invencible, ¿no? El hecho de ver tantos cadáveres y que sea tan chocante para una persona, bueno, para Invencible en este caso, que está acostumbrado, ¿no? A vivir bajo esos preceptos de la moralidad humana y precisamente de Estados Unidos, que como sabemos es una sociedad que basa mucho su moralidad en cuanto a la Biblia, ¿no? Inclusive cuando hacen el juramento de toma de protesta de presidente, lo juran por la Biblia y tocan la Biblia y sí, lo juro, y acá. Entonces, es importantísimo ver cómo se están desarrollando en ese ámbito también, y que eso va a repercutir precisamente en la parte de la educación de los hijos. Es una réplica, ¿no? O sea, es una réplica desde arriba que se va haciendo hacia las escalas más abajo. Ya cuando la mamá se le pone también, es muy importante cuando Johnny menciona esta parte, ¿no? Que se le sube el ego a este Mark, porque es pues, invencible, ¿no? Y la mamá le dice, no, como dice el meme, ¿no? No, ni mergas. Dice, aquí no, aquí yo soy la madre y me respeta. Y ahí estamos viendo ya cómo se ejerce el poder, una clara evidencia de cómo se ejerce el poder en la casa, ¿no? La mamá le dice, no, yo soy aquí tu mamá, tú me respetas, yo ejerzo el poder y yo te voy a decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Entonces ahí ya podemos ver dos claros ejemplos de cómo afecta la crianza y cómo la moral afecta a la crianza en ciertos círculos, ¿no? A mí me parece que el hecho de separarlas está bien, para que podamos darle como explicación más especializada en cada punto, ¿no? Pero también me parece muy importante entender que una no va a estar, no es dependiente de la otra. Son
un conjunto entre las dos, y que entre las dos se puede dar una perfecta explicación de por qué es que suceden las cosas e integrarse, y sería muy padre, ¿no? Ya lo había mencionado yo con algunos, bueno, con el autor que casi siempre utilizo a Lacan. Él es muy de derecha y a pesar de que usa muchas cosas para explicar las cosas, se enfoca en el individuo, ¿no? A mí por esta parte me parece súper increíble cómo manejan de repente sus textos Deleuze y Guattari, que son como más social, les digo, es un psicoanálisis de izquierda, ellos lo llaman esquizoanálisis, ¿no? Este, Está muy chido. Entonces yo nomás quería como hacer esta pequeña intervención para como aclarar algunos puntos. Si bien ahora no quise abordar como autores, sí me parecía por lo menos importante hacer el conjunto de las ideas que se están expresando con Pablo y con Johnny. Eh, yo por mientras aquí dejo mi intervención. No sé si Pablo o Jonathan quiere hacer una intervención ahorita. Johnny, ¿quieres hacer intervención? Ok, va, Johnny. Sí, bueno, en un principio, bueno, a pesar de que en la sección se buscó abordar mucho la moral humana contra la moral vietnamita, y que tratamos de hacer un debate sobre crianza o genética. Eh, Aunque también creo que lo que sí podemos abordar es ese aspecto, ¿no? Sobre la crianza en el ambiente y también cómo también puede repercutir la, la genética de cada persona. Eh, sí, me gustaría abordar un poco sobre, por ejemplo, la moralidad humana y la moralidad viltrumita. Eh, Más que nada a mí se me hace como que un poquito injusto abordarlo desde ese punto de vista, porque hace rato inclusive, no me acuerdo quién de ustedes dos lo mencionó, pero ambas moralidades tienen mucho en común. Los humanos también somos capaces de colonizar ciertas tribus, ciertas comunidades. Entonces no, en ese aspecto no nos podemos poner superiores a ellos. Lo que sí podría decirse es que, por ejemplo, en la sociedad estadounidense moderna, pues obviamente ya no se usa la colonización como un medio de subsistir. Pero si nos vamos históricamente, tanto Estados Unidos como otras naciones, anteriormente sí intentaban colonizar a la gente. Pues podríamos decir que puede haber un empate entre ambas modalidades porque tienen cosas en común. Perdón que interrumpa, Johnny, pero ¿realmente crees que Estados Unidos ya no quiere colonizar? Ahora sí que ahorita está muy en boca el tema de Cuba, ¿no? Entonces, Sí, sí. por ahí la dejo. Cambió la forma de colonización, solamente te interrogo por ahí. Sigue, Johnny, si no te quito la idea. Sí, era lo que iba a comentar, lo que iba a comenzar, que tal vez ya no se habla como una colonización antigua de ir a invadir otro país a la fuerza, pero sí se usan estrategias más inteligentes en donde se ataca la economía de un país y a sus políticas, y desde ahí es donde trata uno de imponer su democracia o su ideología política que traiga consigo. Pero sí, tratar de abordar la colonización primitiva, que era invadir países con machetes y con cuchillos, ya no se hace como era antes. Pero sí, todavía se puede seguir haciendo. Em, ¿Qué otra cosa otra cosa que igual yo considero que ambas moralidades coinciden es el hecho por ejemplo, los Viltrumitas, lo que ellos hacían después de que casi se destruyen y empezaron a colonizar, lo que ellos se hicieron es tratar de tratar de modificarse a sí mismos, y por eso es que ellos en un principio trataron de autodestruirse. Por tanto, lo que ellos hacen es modificarse a sí mismos, y los mejores son los que terminan siendo los colonizadores de los siguientes planetas.
Y esto también en cierta parte también lo hacemos acá en el planeta Tierra, ¿no? Se selecciona algunos individuos que se consideran